Una vez más, hermanos y hermanas, estamos aquí en este medio de comunicación como es Advenimiento TV, Radio Advenimiento y los canales de YouTube y el Facebook, saludándoles a ustedes, dándoles la bienvenida a otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Es día lunes 17 de mayo y estamos, por la gracia de Dios, disfrutando del privilegio de la vida y sirviéndole de esta manera a nuestro Señor, como es compartiendo estos estudios con ustedes. Quiero aprovechar una vez más para agradecer el apoyo que nos están dando con nuestro proyecto médico misionero, el centro de capacitación en estilo de vida, la verdad presente, que estamos construyendo en Shepherd, Texas. Gracias a los que enviando diezmos, ofrendas y donaciones especiales han atendido este llamado y lo están haciendo de apoyarnos. Les animo para que nos sigan apoyando. Ahí está en la pantalla el número de teléfono de este servidor, el número de WhatsApp más 1-214-881-4029 para que se comuniquen y poder entonces darles las formas de cómo ustedes pueden hacer llegar esas ofrendas, diezmos y donaciones especiales para que este proyecto médico misionero se haga una realidad y así poder dar atención gratuita a los enfermos que recibamos en ese centro de capacitación, donde también esperamos con la ayuda de Dios convertirlo en un instituto de formación de médicos, obreros médicos misioneros. Así, con el apoyo de ustedes y por supuesto con la bendición de Dios, esperamos pronto hacer esto realidad. Por ahora, gracias por seguirnos apoyando. Todos los días estamos aquí animándoles para que nos ayuden. Siempre hay alguien que de repente escucha, el Señor le toca el corazón y dice, ¿cómo puedo mandarles una ofrenda? Y eso el Señor va haciendo que se multiplique. Así que gracias, hermanos, por apoyarnos. Hoy estoy con mis hermanos aquí para estudiar la lección, el hermano Melchor, Fidel Melchor, y mi hermana Lilia González. Hermana Lilia, bienvenida, buenos días. Buenos días, mi hermano, buenos días, hermano Melchor. Esperamos que esta lección nos enseñe a nosotros y enseñe a todos nuestros televidentes y a todos los que escuchan por todas las plataformas del Internet, y el Espíritu Santo también nos permita que todos en una misma hora y en una misma palabra podamos ser enseñados. Amén. Hermano Fidel Melchor, bienvenido. Gracias, pastor. Un gusto estar aquí para compartir la palabra de Dios, lo que Dios tiene para nosotros en este día, que sea de beneficio, que podamos meditar y que podamos no solo meditar, sino que poner en práctica lo que vamos a aprender en esta mañana. Amén. Vamos a pedir, hermanos, la bendición del Señor para el estudio. Hermana Lilia, por favor, si quiere orar. Padre Santo, estamos aquí, muchos de tus hijos, unos por televisión, otros aquí presentes, otros en sus casas, Señor, en la radio y en cualquier plataforma en la que se encuentren. Todos estamos unidos, Señor, para escuchar tu palabra. Amén. Que tu Santo Espíritu descienda sobre cada uno de nosotros donde quiera que estemos. Pueda abrir nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos y sobre todo, Señor, pueda enseñarnos a cómo obedecer lo que aquí vamos a aprender. Te lo pedimos junto con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Ante el problema que se suscitó en la iglesia primitiva, como lo vimos ayer, ese problema donde la sospecha se introdujo para con los líderes de la iglesia debido a la preferencia supuestamente de la viuda de los hebreos y, digámoslo así, en detrimento de las viudas de los griegos. Ante esa situación que se generó y que trajo división en la iglesia primitiva, nosotros vamos a mirar ahora que se halló una solución para eso. Así que bajo el título se halla la solución. Hermana Lilia, ¿qué debemos aprender de la medida propuesta para evitar que los apóstoles fueran desviados de su tarea de llevar el mensaje del Evangelio al mundo? Bueno, vamos a verlo en Hechos 6, los versículos del 2 al 4. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos sobre este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí yo he aprendido una lección. Yo siempre creí que los pastores tenían la obligación, aquellos que tienen la palabra, que predican la verdad, que están llenos del Espíritu Santo, que tienen comunión con ellos, de visitar a los enfermos, de visitar a los hermanos casa por casa
Y esta lección me ha abierto los ojos y me ha enseñado que nosotros como iglesia, aquellos que ocupamos algún cargo, tenemos la responsabilidad de quitarle al pastor tantas cargas para que él pueda tener esa comunión con el Espíritu Santo, para que él pueda tener ese tiempo de revisar su fe. Y los hermanos en la iglesia debemos cooperar unos con otros, todos juntos, y ser una organización bien definida para que la palabra de Dios sea llevada al mundo. Interesante comentario que hace nuestra hermanita. No cabe duda que los discípulos tenían que estar libres de los pormenores de la iglesia para que estuvieran concentrados en la misión. Y es verdad, a veces pues hay cosas que bien pueden hacer los hermanos, que bien pueden hacer los ancianos, que bien pueden hacer los diáconos, y se espera que pues los pastores las hagan, y por allí pues se deja de hacer lo más importante, que es la predicación de la palabra. Entiendo también que hay veces el pastor no cumple con esa misión y está a veces también perdiendo el tiempo, a veces está ahí, como dicen los mexicanos, de flojo, ¿verdad? El pastor a veces, y por eso a veces pues todo le recargan a él. Pero hermanos, uno debe tener discernimiento, uno debe de ver cuándo un ministro está metido en el trabajo de Dios como para poder aliviarle la carga y hacer unas ciertas cosas que corresponde. Por una parte. Por otra parte, originalmente el plan de Dios es que la iglesia participe en llevar adelante la misión. Y miren qué interesante, dijeron ellos: elija varones de buen testimonio, varones virtuosos entre ustedes, para que ellos se encarguen de esto, y así nosotros no estar desviados en el objetivo, no estar desconcentrados y poder seguir adelante en la misión. Hermanos de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, y que ellos se encarguen de hacer este trabajo. Esto es algo que debemos, hermanos, tomar pues muy en cuenta, porque aquí está la solución ante la aparente injusticia que se decía que había en el trato de las viudas. Vamos a mirar el don profético, como también aconseja, hermano Melchor, que hagamos nosotros o mejor dicho, pongamos en práctica este consejo de la Biblia. Sí, vamos a ir al Evangelismo, página 71, dice de esta manera: un ministro no puede mantener su mente en la mejor condición espiritual mientras sea llamado a solucionar pequeñas dificultades en las diversas iglesias. No es esta la obra que se le ha encomendado. Dios desea utilizar todas las facultades de sus mensajeros escogidos. Su mente no debería ser recargada por largas juntas realizadas en la noche, porque Dios desea que toda su capacidad mental sea utilizada en la proclamación con claridad y fuerza del Evangelio, tal como fue enseñado por Jesús. Bueno, eso me recuerda a Moisés, que se hallaba, pues digamos que estaba tomando el papel como de un pastor, ¿verdad? Dirigiendo a un pueblo grandísimo, y pues llegó a un momento de que era demasiadas las cargas, y su suegro Jetro le dijo que delegara ciertas obligaciones a diferentes personas, ¿verdad? Porque era demasiado trabajo para él, y fue lo que hizo, y pues tomó muy en cuenta el consejo, y fue un buen consejo que pues aquí podemos ver para nosotros que nosotros, como dice el pastor, deberíamos podemos hacer cosas, la iglesia puede trabajar para que el pastor no se desvíe mucho, no sea parte de lo espiritual. Deberíamos de nosotros trabajar más como iglesia. Muy bien. Dice, es un gran error que un pastor que tenga el don de predicar el evangelio con poder necesite ocuparse constantemente de asuntos financieros. El que proclama la palabra de vida no ha de permitir que se coloquen sobre él demasiadas cargas. Así que cuando el pastor ha entendido para qué lo ha llamado el Señor y está compenetrado en la misión, debe entender de que el ministerio es de todos los creyentes, y por lo tanto deben otras personas participar, por supuesto, que cumplan con estos requisitos de estar llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio,
que sean virtuosos. Es decir, que tienen en la iglesia una buena reputación, porque su vida lo dice, sus frutos que él da demuestran que se le puede confiar responsabilidades. ¿Qué más sigue diciendo para cerrar la cita, hermana Lilia? Dice, las finanzas de la causa han de ser manejadas adecuadamente por hombres de capacidad comercial, pero los predicadores y evangelistas están apartados para otro ramo de trabajo. Descanse el manejo de los asuntos financieros sobre otras personas y no sobre aquellas que han sido apartadas para la obra de la predicación del Evangelio. Aquí a mí me puso a pensar que si un ministro tiene, alguien que se dedica al evangelismo, tiene tantas cargas encima, no le queda el tiempo suficiente para examinarse a sí mismo cómo anda en su fe, si tiene buena conexión con el Espíritu Santo, y eso se refleja en el púlpito. Por eso hay pastores que tienen un poder en la palabra, que uno dice, ese hombre habla con conocimiento, como vivido. ¿Por qué? Porque tiene esa vivencia con el Espíritu Santo. Tuvo ese tiempo para buscar en su interior cómo está su fe. Como usted platicó hace poco, ¿verdad? Que cómo está usted relacionado, buscando cómo ha ido su vida, qué tan bueno y qué tan prosperado ha sido por el Espíritu Santo. Eso lo tiene que hacer cada pastor, cada ministro. Exactamente. Bueno, así vemos que hay como dijéramos, un motivo por el cual los apóstoles propusieron esto, y era para que ellos se concentraran más en la misión. Pero ¿cómo respondió la iglesia, hermano Melchor, a la idea, y qué beneficio podemos ver como resultado? Bueno, vamos a ir a Hechos 6, capítulo 6, 5 y 7. Y la palabra de Dios dice así. La propuesta agradó a toda la multitud, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicamor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les pusieron las manos. Le hace el 7 también. Y la palabra del Señor crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. Incluso gran cantidad de sacerdotes obedecía a la fe. No cabe duda que aquí fue una buena decisión que tomaron los discípulos, la iglesia, en escoger ciertos hombres. Por supuesto que debían de tener algunas cualidades, ¿verdad? Que dice aquí que habla mucho del Espíritu Santo, y dice que le pareció bien porque que ellos no querían que salieran del enfoque, que los discípulos se salieran del camino de predicar la palabra de Dios. Y los resultados no se dejaron esperar, pues dice el verso 7 que la palabra del Señor creció, el número de discípulos se multiplicó grandemente, y aún los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban ahora libres de aquello que los estuvieran constantemente señalando por la aparente injusticia que se decía que se estaba dando entre las viudas de unos y de los otros. Cuando este problema ya se buscó que lo solucionaran otros, los discípulos entonces quedaron prácticamente libres, como dije, para dedicarse solo a la predicación, y los resultados aquí están. Así que aquí dice que este es el beneficio que podemos ver como resultado que trae el estar debidamente organizados en la iglesia. Vamos a pasar al don profético para ver qué nos dice acerca de estos 7 diáconos que se nombraron, hermana Lilia, por favor. Dice, esta medida estaba de acuerdo con el plan de Dios, como lo demostraron los inmediatos resultados que en bien de la iglesia produjo. Hay una cita de los Hechos de los Apóstoles en la página 73 que dice, durante años el Señor nos ha instruido para que escojamos hombres sabios, hombres dedicados a Dios, que conozcan los principios del cielo,
hombres que han aprendido a caminar con Dios, a fin de colocar sobre ellos la responsabilidad de ocuparse de los asuntos relacionados con nuestra obra. Esto está de acuerdo con el plan bíblico, tal y como se describe en el 6º capítulo de Hechos. Debemos estudiar ese plan porque es el que Dios aprueba. Eso está escrito en la Review and Herald 5 de octubre de 1905, perdón. Los Hechos de los Apóstoles era el que usted decía, que hablaba de que fueran personas de... los cristianos estuvieran apoyando a los cristianos y toda la iglesia estuviera unida en una sola, sin divisiones, sin cambios de opiniones, sino apoyando a los ancianos, a los diáconos, y los diáconos visitando a los enfermos, los que estaban haciendo evangelismo como los pastores, ocupados están en comunión con el Espíritu Santo para que la palabra de Dios fuera llevada con verdad. Así es. Vemos entonces que esto también lo ha hecho la iglesia adventista en el trayecto que ha traído desde cuando Dios comenzó a levantar a los pioneros. Casi todos los adventistas trabajamos en los ministerios de esta manera, repartiendo las responsabilidades en la iglesia, unos como ancianos, otros como diáconos, otros como tesoreros, otros como directores de ministerio, y así cada uno lleva las responsabilidades de manera que pues el pastor pueda tener ese tiempo para dedicarlo solamente a planificar proyectos misioneros y llevar adelante a la iglesia en la misión. Esta solución fue sabia y vemos de que si se emplea en toda iglesia o ministerio, los resultados se van a ver. Por la gracia de Dios, este servidor lo mira constantemente, lo ha mirado en la iglesia de Advenimiento, porque por la gracia de Dios en esta iglesia hay un sistema de organización donde todo está repartido. Diáconos, ancianos, diaconisas, tesoreros, asistentes de tesorero, directores de ministerio. Así funcionan las iglesias Advenimiento del Séptimo Día, porque esto es algo que traemos como adventistas, como creyentes adventistas, desde que conocimos este mensaje, y está inspirado en la Biblia y el Espíritu de Profecía. Vamos en este momento a pedirle a Dios que nos ayude a seguir siendo una iglesia organizada y que nos ayude, hermanos, a jugar nuestro papel. Porque si como miembros tenemos nuestro papel que Dios espera que lo juguemos, juguémoslo. Es decir, un papel de ser activos, de estar más bien sobrellevando la carga y no más bien poniendo más cargas. Es decir, que busquemos, hermanos, participar en la obra. Pero eso sí, también tomemos en cuenta algo, que no esperemos que se nos dé privilegios en la iglesia porque se nos tiene que dar. Recuerde la característica que debemos tener: estar llenos del Espíritu Santo, ser personas de virtud y que demos buen testimonio. Ese debe ser también algo que ese debe ser el propósito de cada miembro, tener esas características para que Dios nos use poderosamente. Amén. Vamos a orar para pedirle a Dios su ayuda. Gracias, Señor, te damos porque cuando Satanás quiso destruir la iglesia, dividirla, no cabe duda que el Espíritu Santo iluminó a los apóstoles para buscar la solución al problema, y el problema se arregló. Sabemos por la historia que otros problemas se levantaron más adelante, pero en ese primer momento hubo sabiduría de parte de los apóstoles, y al delegar funciones, eso ayudó para que la obra avanzara y fuera, como dice el título del título de la lección de esta semana, fuera la iglesia muy eficaz, fuera muy efectiva en la misión. No cabe duda que para la efectividad de una iglesia, para la efectividad de un misionero, de un ministerio que lleve un proyecto misionero, el sistema de organización, de delegar, ese es el que tú apruebas. Rogamos para que nosotros podamos estar dispuestos a servir donde nos pidan que hagamos la obra, que estemos dispuestos, Señor, a que contribuyamos al avance de la misión. Y Padre, sobre todo, ayúdanos a estar consagrados para que en lo que tú nos pidas que sirvamos, ahí estemos listos para hacerlo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.